Listo. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, docentes y veterinarios externos a nuestra universidad que están participando el día de hoy en la conferencia de examen clínico ortopédico que nos está dando nuestro estimado y amigo Octavio Bravo Miranda, tomasino puro y ahora mexicano, ¿verdad? Y entonces él nos va a estar dando cada mes una conferencia donde va a estar dirigida a nuestros estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia, pero orientado un poco hacia la parte de cirugía ortopédica, ¿verdad? Entonces, esto no lo vemos nosotros y es muy importante de que participen los estudiantes. Tenemos 28 estudiantes y más los invitados de fuera. Entonces dejamos a nuestro conferencista Octavio Bravo Miranda. Mucho gusto, Octavio. ¿Qué tal, bienvenido, doctor? ¿Qué tal todos los que se conectaron ahora? Hemos estado haciendo esta labor por algunos meses en años anteriores y pues continuamos en la labor. Realmente la consideramos muy bueno para tener una buena base para el desarrollo de la medicina veterinaria. Muchos piensan que perros y gatos no deben ni de existir. Algunos, como cuando yo comencé a estudiar la carrera, me dediqué a vacas y caballos, que era realmente mi pasión de comienzo, ¿no? Pero el mundo va dando vueltas y finalmente terminé especializándome en perros y gatos y todavía subespecializándome en ortopedia. Mucho sucede aquí en ciudades grandes de que comienzas estudiando mucho de una especie y terminas especializándote y trabajando y viviendo de ella en alguna otra especie. Sobre todo, como les decía, en áreas muy pobladas donde el número de mascotas cada día es mayor y más importante. Y es un mercado cada vez mucho más grande. Que nos permite vivir a muchos de esta parte de la profesión. Y lo bueno, pues, que como a uno le gustan los animales y trabaja en ellos, pues eso te aliviana bastante la vida. Y pues yo agradezco mucho al doctor Javier que me dé la oportunidad pues de estar compartiendo parte de los conocimientos y experiencias que he tenido la oportunidad de aprender. Y me gusta pues en buena parte pues esta labor. Entonces, hoy tenemos la primera de las conferencias. Vamos a tener casi prácticamente todo el año, en la última semana de todos los meses, de diferentes temas. Arrancamos con el original, siempre es cómo hacer el abordaje prácticamente a la medicina, a la clínica y a la cirugía, que en este caso pues vamos especializado más a la cuestión de huesos y articulaciones, lo que es el sistema musculoesquelético. Espero no tener algunos problemas porque hemos estado con fallitas en el internet. Esperemos que no sea el caso. Vamos a tardar unos 45 minutos, una hora en total. La organización para explicar esta parte, que es sumamente importante para poder entrar al tema, es el examen clínico ortopédico. Lo del examen ortopédico lleva una parte que es en dinámica, una que es en estática, la manipulación. O sea, es verlo caminar al animal, después analizarlo cuando está sin moverse y después a la palpación, a la manipulación. Y el orden es revisar la cabeza, toda la parte dorsal de la columna, lo que es la columna, y de ahí luego lo que es el esqueleto apendicular, que le llamamos, que es la revisión de miembros torácicos y pélvicos. En cada una de estas partes voy a ejemplificar las posibles patologías que nos podemos encontrar, o por lo menos las más comunes, para tener una idea clara de cómo funciona. ¿Qué hacemos cuando nos llevan un caso? Lo primero es tomarle lo que le llamamos la reseña. Le abrimos siempre un expediente, ya sea manual o ya sea un expediente en una computadora, que ya vienen prácticamente la estructura y los datos que debes de tener. En esto es importante tener el nombre del dueño de la mascota,
y que nos comienza a contar la historia del caso que vamos a ver para tener un registro. Entonces, en la reseña pues va el nombre, la dirección, los teléfonos, lo que normalmente se obtiene para tener una comunicación posterior. Lo siguiente es ver la especie que estamos tratando. Generalmente en la clínica de pequeñas especies, la gran mayoría que hemos tratado son perros y un porcentaje menor, 30-40% de gatos y un 5-10% de animales exóticos. Esta proporción está cambiando bastante. Mucho ha incrementado los gatos. En algunas zonas se especializan prácticamente en atender solamente gatos, y perros de gran tamaño cada vez van disminuyendo. Generalmente son perros de talla mediana y talla pequeña. Con solo ver el tipo de animal que llega, pues uno más o menos ya debe ir orientando lo que pudiera en este caso tener. La raza dentro de esa especie puede ser una raza de tamaño grande como un pastor alemán, o una raza mediana pequeña como podrían ser los cocker. Si llega, por ejemplo, con un problema de cojera del miembro posterior, de debilidades que a veces le cuesta levantarse, un perro pastor alemán, lo más lógico es pensar que a lo mejor llega un problema de cadera con una displasia. Si llega un perrito de estos spaniel, de estos cocker, y le dicen, pues no sé, estaba bien y de pronto dio un salto y ahora está cojeando del miembro anterior derecho. Muchos de estos tienen problemas en la calcificación, en la osificación de la parte distal del húmero. Entonces uno puede más o menos, de acuerdo a la raza, el tamaño, el peso y la actividad, poder ir dilucidando con solo la primera información por dónde puede ser el problema. El sexo no es tanto problema machos y hembras, sino en la hembra, sobre todo la sexualidad, porque muchas de las perritas que andan en celo y salen a la calle, pues sale toda la banda de bandidos de la zona detrás de la perrita, y esto generalmente ocasiona pleitos, enfrentamientos y muchos traumatismos que nos llegan bastante seguido. Otro punto importante a tener en cuenta es saber la edad. Muchas enfermedades están relacionadas con determinado tiempo de haber nacido. Perros viejos, estamos hablando, no sé, en perros de gran tamaño, 10 años, 12 años es grandísimo. Perros medianos, que tienen un tiempo de sobrevida como unos 13 años, 14 años, y perros pequeñitos generalmente sobrepasan el tiempo de sobrevida arriba de los 15, 16 años. Pero la diferencia, si te llega un perro con una claudicación de más de 10 años, lo más seguro es que tengan problemas en las articulaciones, de enfermedades articulares por problemas de artritis o artrosis, como le llamamos en perros. Pero son en perros jóvenes. Aquí podemos ver radiografías de un perro joven y de un perro ya más grande. En perros jóvenes se nos puede confundir bastante lo que llamamos que son las líneas de crecimiento, con un perro adulto que no tiene ya líneas de crecimiento, porque generalmente ya se le han cerrado, y puede confundirnos con algunos tipos de problemas a la mitad del hueso, como en este caso, que pueden tener una especie de fisura. También el peso es importante como para podernos ir orientando el diagnóstico. Un perro con sobrepeso, lo más seguro es que vamos a tener problemas bastante severos en cuanto a las articulaciones. No ayuda el sobrepeso, la obesidad en animales, incluso también similar en el humano, es como un proceso de inflamatorio de baja intensidad. Se sabe que la grasa libera algunos tipos de no neurotransmisores, sino especies de hormonas como la lipocina, la adiposina, que son factores inflamatorios que pueden afectar las articulaciones. En este caso, un perro obeso pues va a tener más tendencia a tener problemas en las articulaciones y problemas en el desarrollo cuando están en etapa joven. Y es importante en esta parte de ir recolectando los datos, la historia. Es un momento importante para uno hacer empatía con el propietario y que éste le cuente por qué es que lleva, cuál es el motivo de llevarlo a consulta. Es importante escucharlo y saber escuchar, porque muchos de los propietarios a veces por
sentimiento de culpa o porque no lo han llevado al veterinario, a veces no mienten pero exageran porque te dicen, no, está mal de esta parte de la pierna porque ya no pude venir, pero fue de ayer para hoy. Y a lo mejor es un padecimiento que ya lleva años de desarrollo y te lo llevan cuando ya realmente es muy evidente, ¿no? Entonces es importante que le cuenten bien a uno la historia y poder definir, porque muchas de las veces, por ejemplo, un problema común que es el de la displasia de cadera, una de las primeras historias que está echado, le cuesta levantarse, pero una vez que se levanta y camina, pues ya va bien. Es bastante común que esto suceda en problemas de displasia de cadera. Si a mí me llega un perro y no apoya a uno de los miembros por cualquier motivo, ellos hasta se llegan a caer con tal de no apoyar el miembro. O sea, le llamamos eso una claudicación grado 4, un grado severo de cojera. Eso generalmente responde a traumatismo bastante severo, como puede ser una fractura. Pero muchas de las veces nada más es una cojera ligera, a lo mejor es una pequeña herida en uno de los cojinetes, es un golpe que se ha dado o un proceso de enfermedad que apenas se está comenzando a desarrollar. Entonces, dependiendo del tipo de historia, lo que le cuenten y lo que uno ve de primera instancia, uno se puede ir dando, orientando a lo que realmente buscamos, que es la meta del clínico, que es tener un diagnóstico. El diagnóstico es el tema principal de lo que es el examen clínico, porque si no llegas a un diagnóstico o no tienes un diagnóstico, no vas a poder ofrecer un pronóstico del futuro de ese problema y tampoco pues un buen tratamiento. Muchas de las veces el diagnóstico lógicamente no es muy obvio, ¿no? Que necesitas a veces pruebas de laboratorio, pruebas de sangre, pruebas de la orina, pruebas de laboratorio de ese o pruebas de que le llamamos de gabinete, que son radiografía u otro tipo de estudios como tomografía, resonancia, etcétera. Toda la batería de pruebas que tenemos para poder tener un buen diagnóstico. La gran mayoría de las veces cuando uno es dedicado, ha estudiado bien, tiene buena experiencia y una metodología sistemática, aunque no tengas el diagnóstico final, ya estás bastante orientado y en base a esa conclusión tuya de primer acercamiento, puedes ir orientándote. Porque muchas de las veces, por ejemplo, llega un perro a lo mejor no por un problema ortopédico, llega con un problema de diarrea. Entonces, la diarrea puede ser ocasionada porque comió mal, porque tiene una enfermedad viral, porque tiene un problema bacteriano, porque tiene un problema gastrointestinal de motricidad por cualquier tipo, a lo mejor de tóxico o alimento mal conservado o un tratamiento que no lo dieron bien. Entonces, muchas de las veces uno dice, bueno, pues tiene un problema gastrointestinal. Entonces el propietario pues se queda como con dudas cuál es la causa. Entonces estamos bien orientados en que el diagnóstico es un problema gastrointestinal y que le vamos a dar un tratamiento conservador general para este tipo de problemas. Pero después definir el origen de ese problema gastrointestinal requiere una serie de pruebas. No sé, puede ser que a lo mejor es un cachorro y le mandamos a hacer unas pruebas de moquillo, de parvovirus, de coronavirus, etcétera, ¿no? O puede ser que es un perro viejo y a lo mejor tiene un problema tumoral que te está ocasionando ese problema, o un problema de un perro viejo que tiene un problema de enfermedad intestinal inflamatoria que te está ocasionando eso. La metodología diagnóstica para cada uno de estos problemas, pues tiene que saber uno irlo orientando. Y importantísimo entonces saber todos estos datos para irte orientando de primera instancia a cuál es el diagnóstico y si no tienes la etiología de ese diagnóstico, saber por dónde tienes que caminar, saber el caminito para poder llegar a esta parte importante. O sea, que es tener la causa del problema para poder hacer un buen tratamiento. Entonces, el examen físico es lo primario, o sea, el examen físico general, no todavía el de ortopedia, porque para llegar a ser el ortopédico necesitamos previo tener un examen físico general. Y el examen físico general es para ver
el estado en general de funcionamiento, por así decirlo, del perrito. Y es un procedimiento que debe de ser ordenado y sistemático. Generalmente lo comienza uno a revisar de la cabeza para la cola, hacia la parte de atrás, o incluso al revés, pueden comenzar por la parte caudal hacia adelante. Lo importante es que sea sistemático y completo. No se acostumbra a tener los pasos siempre y repetirlos igual en todos los casos para poder tener una evaluación completa. No sé, ahí revisas, por ejemplo, mucosa, el estado, la coloración de las mismas, si hay heridas, si hay bultos, si hay infecciones, de la cabeza a la cola. Cuando vas por la parte del abdomen, estás palpando todo lo que la parte del abdomen, vas a contar la cantidad de respiraciones, vas a tener una estadística también del pulso, vas a tomar la temperatura, te haces una idea general de cómo está, porque muchas de las veces, si es un animalito fracturado y te vas directamente a la pata que está afectada y nada más ves eso, es posible que el mismo traumatismo que te ocasionó la fractura haya roto internamente la vejiga urinaria, por ejemplo, o haya roto el vaso, o haya roto el hígado, o haya causado un problema a nivel torácico que te ocasionó, por ejemplo, una rotura del diafragma, por ejemplo, y te da, o una rotura de la pared del pulmón y te da un neumotórax. Entonces, si tú no atiendes primero el problema del tórax por a lo mejor traumatismo incluso al corazón, si no atiendes una rotura de vejiga, si no atiendes una rotura de vaso, ese animalito se te va a morir porque tú quieres entrar de una vez a lo que es la fractura. Entonces, de manera general, hay que darse cuenta primero, priorizar cuál es lo primario a tratar y luego lo secundario. En este caso, aunque llega por un problema ortopédico, eso no lo va a matar. O sea, eso puede esperar varios días. No se mueren por una fractura de manera general. Entonces, eso tiene que esperar para mientras resuelve realmente la urgencia. Para eso es el examen físico general de inicio, ¿no? Para poder definir el estado de salud y poder instaurar un tratamiento. Entonces, una vez que has hecho el examen físico general, que ya tienes toda la historia, todo el tratamiento, luego ya sabes la historia, ya sabes la edad, ya sabes el motivo de la consulta, cuánto tiempo inició el problema, traumatismo, cirugías previas o tratamientos previos. Entonces entra a la parte por lo que te lo llevaron, en este caso, a evaluar cómo se mueve, cómo se adapta al ambiente y cómo es el equilibrio. Por ejemplo, este acaba de llegar y lo que hago es ponerlo a caminar, que vaya alejándose de donde está y luego acercándote hacia donde viene. Ahí puedes ver de que el animal está coordinando bien para caminar, no manifiesta ningún dolor, no levanta la patita, está bien adaptado al ambiente, está caminando de una manera correcta. Aquí podemos decir que tiene una locomoción de inicio bastante bien. Un segundo paso podría ser que lo desafía, lo subes a una escalera. Para poder él subir a esas escaleras, tiene que ver el escalón, levantar la patita, levantar la otra e irse impulsando con los miembros posteriores. Es un animalito que ha tenido problemas, esta coordinación necesaria para subir escaleras o bajar planos inclinados ya te va dando información de que su sistema visual, sensitivo, motor y locomotor a la hora de moverse, pues está funcionando de manera bastante adecuada. Otra parte importante de la primera evaluación es ponerlo a correr. O sea, a lo mejor no tienes mucho espacio en el lugar donde lo vas a evaluar, lo sacas a la calle, lo sacas al estacionamiento, a un lugar ahí donde pueda moverse un poco, porque muchas de las veces no se logra manifestar algunos problemas si solo lo haces de una manera lenta y pasiva, sino que tiene, al moverse, al trotar o incluso algunas veces a correr, manifiestan estos problemas. Este perrito que se ve bastante bien, luego lo veremos, tiene un problemilla en la rodilla, que como es ligero no logra manifestarse. Entonces, de inicio, si tú pones al animal
a caminar hacia allá, hacia ti, que sube escaleras, que baja planos inclinados y que camine y ves que se comporta bien, o sea, que tiene buena coordinación, buena adaptación, no tiene problemas para superar obstáculos, pues de manera general estás viendo que no va a tener un problema severo de si es que lo llevan por algún tipo de, porque te dicen, ahorita lo veo bien, doctor, pero en la casa a veces no se quiere levantar o levanta una patita. Entonces son problemas más difíciles incluso de poder definir, aunque son menos dañinos, por así decirlo, para el perro. Pero el hecho de poder tener esta evidencia te va orientando a lo que buscamos, que es tener un buen diagnóstico. Pues, cuando van con cierta cojera, también tienes que clasificarla para poder definir qué también puede ser. Y la ciencia ha dividido la claudicación o las cojeras de los miembros en 4 grados. El grado 1 es un grado apenas perceptible. Ustedes podrán ver en este perrito, lo llevan y casi no se ve cojear. O sea, tiene como una especie de pequeño paso corto nada más. A la hora de revisarle las rodillas, como se ve aquí, podemos apreciar que hay un exceso de movimiento cuando le hacemos lo que llamamos prueba de cajón. En la prueba de cajón lo que hacemos es fijar la parte del fémur y presionar la tibia hacia adelante. Si se mueve mucho es porque tiene un problema que le llamamos de ligamento cruzado anterior. Tiene un problema y este perrito que aparentaba no tener problema, realmente tenía un doble problema y lo que hacía era, para defenderse un poco de ese dolor, era caminar con pequeños pasos cortos. En el grado 2 ya no es tan difícil poder definir el problema. O sea, con solo verlo caminar, podrán ustedes apreciar de que fácilmente uno de los miembros está cojeando. Esta es una claudicación grado 2, pero todavía claudica, pero todavía la apoya. O sea, y en el grado 3, generalmente bajan la patita si se desbalancean. Aquí, por ejemplo, esto ustedes pueden ver, él levanta la pata para caminar y si se va de lado, la logra bajar. La baja para poderse estabilizar y no caerse. Este le llamamos un grado 3. Y en el grado 4, aunque sienta que se van a caer por el dolor que traen generalmente, como les mencionaba, a veces puede ser un proceso de fractura, generalmente no la apoyan. Bueno, aquí no se ve bien, pero el perrito, el video no pasa bien, no apoya. O sea, entonces el primer grado es una claudicación que a veces incluso te cuesta poder definir si tiene cojera o en alguna de ellas, porque la cojera es ligera. En el grado 2 ya es muy evidente. En el grado 3 la mantienen levantada la patita y solo la bajan cuando tienen necesidad de no caerse. Y en el grado 4, pues definitivamente no la apoyan del todo y es cuando tenemos problemas más severos. Entonces, hasta ahí es la primera parte de lo que es el examen clínico ortopédico en dinámica. Luego lo que tenemos que hacer es una observación en estática. Por ejemplo, este perro pastor alemán que está aquí, así como dice, de golpe, de primera vista, podemos apreciar que en su miembro pélvico izquierdo, aquí incluso hay como un hundimiento que seguramente responde a un poco de atrofia muscular. La masa muscular se disminuye y puedes ver más los ángulos óseos. Entonces, aquí, como es un perro pastor alemán, es un perro ya de bastante edad, lo más común que pueda suceder, dice uno, bueno, esto puede ser un problema de displasia de cadera porque como les duele la cadera, tratan de no mover mucho los miembros y el efecto final es que hay un proceso como de atrofia de los miembros pélvicos. Pero si te acercas un poco, puedes observar de que en la parte distal de la zona de los dedos, en la zona distal de la zona del tarso y los metatarsos en esta zona aquí, tiene como un apoyo sobre los nudillos. Este apoyo sobre los nudillos es un problema generalmente que responde a un problema neurológico. Cuando hay un problema de
columna de la médula espinal, una compresión de la médula espinal, la mayoría de las veces por un problema de disco intervertebral, se altera el mecanismo reflejo de esta zona y generalmente tienen un retraso para poder acomodar bien los dedos a cómo va. Si uno le hace esta prueba y les pone los dedos en esta posición, ellos tardan en recuperar la forma normal, y eso no responde a un problema de displasia de cadera, sino responde, por ejemplo, a una inestabilidad lumbosacra. Las vértebras lumbares, cuando se unen a la zona del sacro, que es una zona rígida por todos los huesos de la cadera, generalmente se altera con el tiempo. El disco intervertebral de esa zona levanta un poco hacia el canal medular de la médula espinal, la compresiona y te ocasiona una especie que en humanos más fácil conocida es como ciática. Algo similar sucede acá, y el aspecto clínico que nosotros podemos pensar en el origen de este problema es precisamente el problema de compresión de la médula espinal en la parte final de la médula, y este es un déficit de propiocepción, y esto no va a ser un problema generalmente ortopédico, sino más bien es un reflejo de un problema neurológico. Este otro es un cachorro que, como podremos observar, apoya de una diferente manera las tres extremidades para no apoyar esta. Si nosotros vemos un acercamiento, podremos apreciar que aquí en la parte del miembro torácico izquierdo, en la parte final de la zona del radio y ulna, por la zona del carpo, está más inflamado. Seguramente si lo tocamos, esto va a estar bastante adolorido también. Esto es muy probable que sea una fractura o un golpe bastante fuerte en esta zona que le está ocasionando este problema. Si vemos a este gatito, pues aquí ya él perdió la noción de cómo deben de estar las patitas posteriores, ya de hecho está prácticamente arrastrándose, no sienten generalmente mucho dolor. Este seguramente sufrió un fuerte traumatismo en la zona de la columna y hay una sección de la médula espinal. Entonces aquí se pierde todo reflejo sensitivo, motor, de presión, etcétera, y tienen una posición así prácticamente totalmente anormal debido a un problema severo de la columna vertebral. Luego de hacer el examen en dinámica, de tener una impresión de la examen en estática, vamos a hacer lo que es el examen ortopédico a la manipulación. En la manipulación igual vamos a ser ordenados como en el examen físico general. Vamos a comenzar desde la cabeza hasta la cola en la parte dorsal, y después vamos a revisar cada uno de los miembros. ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos zonas de dolor. Las zonas de dolor, las zonas de inflamación, las zonas que están alteradas, es donde vamos a encontrar nosotros los problemas. O sea, lo más importante es buscar a dónde es que le duele, a dónde es que le crepita. Le crepita es cuando hay una zona de fractura o hay una articulación que está alterada por un problema de osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa, que en humanos le llamamos artritis. Al manipular los extremos que están alterados, tienen un ruido característico y le llamamos crepitación. Si hay una disminución o un aumento del rango de movimiento de las articulaciones, y encontrar las zonas de cambio en forma y contorno, ya sea por problemas de atrofia o hipertrofia. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Como les decía, en la parte superior, cabeza, cuello, columna torácica y lumbar. Vamos con este par de doctores que trabajamos juntos y con un perrito que es el que estamos utilizando para poder hacer el buen examen clínico y tocar esta zona. Debemos de conocer qué estructuras son las que están abajo. En la cabeza, pues ya podremos definir aquí, este es un perro que le llamamos dolicocefálico, un mesocefálico, que tienen el tamaño del cráneo similar al tamaño del hocico, y tendremos que saber dónde están los huesos nasales, maxilares, frontales, occipitales, el arco cigomático y la parte abajo de la mandíbula. Además de
conocer y saber cuáles son los huesos. No necesitamos tener un detalle anatómico preciso, pero sí más o menos tener idea clara de la estructura, cómo debe ser normal para poder después orientarnos si tenemos algún problema. Debemos de saber, o sea, toda la mayoría, sobre todo los grandes músculos, no sé, los maceteros, los elevadores de los labios, los orbiculares, etcétera. En esta zona pasan los conductos de las glándulas parotídeas, el sistema nervioso, etcétera, para poder definir en cada área. Aquí, por ejemplo, haríamos esta revisión. Nosotros comenzamos a tocar alrededor de los ojos, la parte del arco cigomático, los labios, los maceteros, la parte de atrás, las glándulas salivales, después la parte rostral de la mandíbula, abrir la boca para poder revisar si no tenemos algún problema dentro de la cavidad oral. Así de manera rápida, y si el perro se deja, porque muchas veces de los perros llegan traumatizados, llegan con problemas y tienes que tener mucho cuidado porque aunque sean perros tranquilos, que no son agresivos, por el mismo dolor y por instinto te pueden morder. Pues, siempre hemos tenido algún tipo de problema. Y para ponerles el ejemplo, como les mencionaba, uno de los problemas comunes cuando se traumatizan los gatos en la parte anterior de la cabeza es lo que le llamamos la fractura de la sínfisis mandibular, que realmente es una luxación. Aquí podremos tener unos huesos para ejemplificar, donde es la parte rostral anterior de la mandíbula. Esta parte de en medio que une a ambos lados de la mandíbula, porque ahora le llamamos mandíbula izquierda y mandíbula derecha, se separan. Generalmente hay un traumatismo fuerte y esta zona es la zona más débil. Esta es una articulación no móvil, es una sincondrosis porque es una unión ahí fibrocartilaginosa que muchas veces con el tiempo incluso se llega a calcificar, y cuando tienen un traumatismo esto se llega a romper. Entonces cuando haces el examen, revisa y te das cuenta de que hay un exceso de movilidad, y es una manera fácil de tratarlo, es colocarle un alambrito de acero quirúrgico. Obviamente mediante una cirugía le das la vuelta alrededor de ambos cuerpos de la parte anterior de la mandíbula y tuerces prácticamente el alambre. Acá no es una fijación muy fuerte, por lo que hay que tener cuidado de tener un tiempecillo de dándole alimento blando, que no vayan a morder nada así sólido para que no se les desacomode. Otro problema bastante común son los problemas en las piezas dentales. Este, por ejemplo, es un perrito donde se le extrajo una pieza dental y aquí queda un orificio, ¿no? Entonces ese orificio hay que curarlo, limpiarlo y rellenarlo y darle tratamiento antibiótico. Muchos de estos manejos se requiere de equipo especializado. En este caso, pues no es un super equipo, este es realmente le llaman robotín. Está hecho para los estudiantes de odontología, que nos sirve muy bien porque tienen pues la pieza de mano que tienen de baja velocidad, de alta velocidades, piezas que son para la parte del fondo de la boca, porque esto te sirve muchas veces para partir las piezas dentales para poderlas extraer. Pues muchas de ellas traen 2 o 3 raíces, y si las quieres extraer así de golpe, se te puede fracturar la pieza dental y te quedan las raíces por dentro, o peor aún, puedes fracturar la mandíbula o el maxilar. Entonces estas piezas de mano sirven muchas veces para recortar estas piezas dentales y hacer un buen trabajo de extracción. Por ejemplo, este de acá es una fractura de un colmillo. Podrán ver aquí se levantó la parte apical de esta pieza dental, y lo que se hace es mediante un trabajillo rápido se rellena con una resina. Aquí ya podemos ver que está hecho la curación. Aquí podremos ver, no es el aparato sino que tengo un micromotor. Estos no son muy caros, son piezas de alta velocidad. Le pones una fresa, raspas la zona dañada para poder colocar luego esta resina. Es una resina que se llama ionómero de vidrio. No es cara, lo puedes utilizar fácilmente para poder hacer algunos trabajos en las piezas dentales con problemas. Luego de la cabeza pasas al cuello.
El cuello generalmente es bastante difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque es una zona de grandes masas musculares muy fuertes, tanto en la parte dorsal, ventral y los laterales. Y lo que vamos buscando es si hay dolor en toda la zona cervical. Aquí son 7 vértebras y generalmente la zona cérvico-torácico es la zona donde generalmente encontramos más problemas. ¿Cuál es el punto? Cuando entramos a la columna torácica, como podrán ver, las apófisis espinosas aquí son bastante altas y grandes masas musculares que son las que sostienen prácticamente el cuello y la cabeza. Y lateralmente están las costillas. Entonces aquí la columna es bastante fuerte, bastante sostenida, bastante rígida. En cambio, el cuello es una parte muy móvil. Entonces, muchas de las veces, justo aquí en la unión, generalmente L5, L6, L7, en esta parte final tienen mucha movilidad que terminan dañando el disco intervertebral de esta zona y causan muchos problemas. Entonces, hay que poder detectar estas zonas de dolor. Aquí podrán ver ustedes todas las grandes masas musculares que están rodeando a esta zona ósea. Entonces aquí tienes que más o menos conocer pues la musculatura principal y cómo tratar de palpar esta zona. No es fácil tocar esas vértebras, como les decía, por la gran masa muscular. Entonces lo que hacemos son maniobras para poder definir si tenemos dolor. Hacemos una hiperflexión, movemos la cabeza hacia un lado, movemos la cabeza hacia el otro lado y luego hacemos como una hiperextensión. ¿Qué es lo que buscamos? Zona de dolor. Hay veces incluso está contraindicado hacer estos movimientos. ¿Por qué? Porque si el disco intervertebral es el que está dañado, tú al hacer estas maniobras puede ser que dañes más todavía ese disco. Entonces muchas de las veces comienzas a hacer la maniobra y ves que el animal te pone bastante resistencia porque le duele. O muchas veces hasta te quieren morder porque por el mismo dolor. Entonces hay que tener cuidado. Y como bien les decía, está contraindicado hacer mucha maniobra en una zona donde está lastimado, pero tienes que hacerlo de manera delicada para poder evidenciar si tienes una zona de dolor. Lo siguiente pues será hacer los manejos diagnósticos porque aquí no podemos hacer la palpación en directo, como les decía, porque es una zona bastante protegida por masas musculares. Entonces, lo que hacemos una vez que vemos esto es hacer el manejo diagnóstico ya no clínico, sino mediante pruebas de gabinete. Por ejemplo, esta es una perrita de poco peso que tenía problemas, no se dejaba manipular, entonces pues lo deja para que no lastimarlo más. Y en la radiografía normal, lo que encontramos es, podrán ver aquí los espacios intervertebrales están bastante abiertos, pero aquí se pierde el espacio intervertebral normal y aquí todavía un poco más. Entonces, con la radiografía te das una idea de cómo está la estructura de manera general, pero para poder definir mejor, lo mejor es hacer una resonancia magnética. Antes teníamos bastantes problemas para tener estos resultados por resonancia magnética porque estos equipos son muy caros. Aquí en México pues normalmente estaban en hospitales humanos y nos hacían el favor, pero había que ir en las madrugadas que no había gente, ¿no? Pero ahora ya hay varios centros donde son específicamente para veterinarios, donde puedes apreciar bien las diferentes estructuras. Generalmente tejido blando es muy diagnóstico. Aquí podrán ver ustedes todo este el cordón medular de la médula espinal y podrán ver ustedes aquí que donde termina una vértebra tiene un ligero levantamiento, pero aquí es una exageración de levantamiento de la médula espinal, a pesar de que en la zona cervical el canal medular es bastante amplio. Podrán ver ustedes que aquí se levanta demasiado y prácticamente se comprime la médula. Entonces, esta es una zona de problema, esta es una zona de dolor. Comienza a haber problemas incluso para caminar de los miembros anteriores, porque aquí no solamente se comprime la médula espinal, sino también las raíces
nerviosas que salen de esta zona y que controlan la movilidad del miembro anterior. Entonces, esto de aquí tienes que descomprimir esta zona. ¿Y cómo descomprimes acá? Haciendo un orificio entre las vértebras. Aquí haces un slot, una ventana mediante técnicas con fresado ortopédico para poder abrir esta zona, quitar el material que se ha extruido hacia el canal medular y tener pues un mayor espacio. Entonces, aquí entra, separas la musculatura y haces un fresado, como les digo, y ya después cierras y le pones pues un collarín en esta zona y lleva mucho tiempo posterior con fisioterapia para que pueda tener una buena recuperación. Ese es en el cuello. Otra zona de bastante problema es la zona toracolumbar por los mismos motivos de lo que explicaba en la zona cervicotorácica. ¿Por qué? Porque aquí termina la caja torácica, es una zona bastante rígida por las costillas y viene la zona lumbar que es de bastante movilidad. Esta zona también hay ligamentos interespinosos de la vértebra, hay todos los músculos longuísimos, dorsales anchos, etcétera, que sostienen las costillas y la zona de la musculatura abdominal que sostienen bastante bien esta zona. La manera como hacemos la evaluación, pues ustedes podrán ver aquí, comenzamos a presionar ambos lados de la columna y podrán ver que en este caso incluso está moviendo la cola, pues seguramente está pensando que le estás dando como una especie de masaje o una caricia. Si le doliera esta zona de acá, o estás haciendo esta maniobra, vas a ver que el animal o chilla o te voltea a ver, algunos te tiran hasta la mordida o pues no están contentos, como en este caso de mover la cola. Algunos de los problemas de acá, por ejemplo, en este caso, le llamamos listesis cuando hay un movimiento de una vértebra. En este caso, podrán ver ustedes, viene aquí a cierta altura y aquí hay una ligera grada y aquí ya se corrigió, pero esta vértebra está un poco más hundida de acá. Entonces, se hace un abordaje sobre la zona dorsal y fija sobre las apófisis espinosas con una placa. Ustedes podrán ver aquí que es una plaquita, le llamamos una placa de reconstrucción, le ponemos unos tornillitos y de refuerzo con unos pequeños alambres, de tal manera de que fija esta zona, que aunque quiera volverse a mover la columna, pues aquí ya tiene un muy buen soporte. Yendo más hacia la parte caudal, encontramos lo que es la parte de la columna lumbosacra, que es otra zona de problema, porque aquí la columna lumbar se une a la parte rígida de lo que es la zona de la cadera, de la pelvis, porque aquí ambos lados tienen los huesos pues coxales y la parte de en medio del sacro, que es una parte bastante rígida. A los lados pues hay grandes masas musculares, toda la parte de los glúteos, los sacroiliacos, etcétera, que sostienen muy bien esta zona, pero es una zona de bastante problema. Hay varias maneras de evaluarlo. La clínica más común que a mí me gusta es agarra y levanta esa zona. Lo que hace aquí es una hiperextensión de esta zona. Un perro que tiene problemas en esta zona, cuando comienza a levantar los miembros posteriores, pues le duele mucho. Entonces, si tiene dolor al hacer esta maniobra, pues puede deducir de que tiene un problema de inestabilidad, le llamamos inestabilidad lumbosacra. Muchas veces tiene incluso hasta fracturas en esta zona, no solo inestabilidad, como es en este caso. Podrán ver ustedes que aquí la vértebra, el cuerpo de la vértebra L7 prácticamente está partido, ¿no? Y aquí el tratamiento que se le dio es un manejo quirúrgico utilizando clavos. Unos clavos, pones un clavo aquí sobre las apófisis espinosas de estas vértebras lumbares y te fijas en la parte del ala del ilio. Y mediante un alambrado puedes estabilizar la zona. Lo que hace con esta maniobra, como podrán ver aquí, ya la fractura, aunque persiste la línea de fractura, ya queda la zona fija y estable, que es el principio del manejo de prácticamente toda la fractura. Es crear un ambiente de fijación, estabilidad y alineación
suficiente para crear un buen ambiente que el cuerpo pueda rellenarlo de tejido fibroso. Ese tejido fibroso se forma en un callo después que mineraliza y ya se hace la reparación. Entonces, una manera bastante barata, por así decirlo, y común es utilizar esta técnica. Actualmente hay placas diseñadas especialmente para esto. Hay unos que se llaman tornillos poliaxiales también, que es una manera mejor de tratarlo. Entonces, hasta ahí vamos estructurando lo que es la parte dorsal del examen clínico ortopédico del perro. Ahora iríamos a lo que son los miembros anteriores y posteriormente veremos lo que son los miembros posteriores. Aquí podremos ver en el caso de los miembros anteriores, comenzamos siempre el examen clínico desde los dedos, subimos por los metacarpos, el carpo, radio y ulna en este caso. Estas zonas son la zona de los dedos, aquí son los metacarpos, esta es la articulación del carpo, este es la zona del radio y la ulna, y aquí sería el codo, el húmero y la escápula. Esta zona, en la parte más distal, tiene muy poca musculatura, casi siempre son tendoncillo, la parte del ligamento, cápsulas articulares, que son las que llegan hasta la parte final. La musculatura fuerte, que tanto flexores y extensores, están en la parte del antebrazo. Nosotros lo que tenemos que evaluar es el rango de movimiento de cada una de estas articulaciones, y el examen clínico es ir revisando dedo por dedo, falange por falange. Luego vamos a pasar a la zona de los metacarpos, vamos abriendo, vamos revisando entre los cojinetes, porque a veces pensamos que es un problema de hueso y a lo mejor una espina que anda clavada por ahí, una pequeña herida que le molesta. Luego vemos los rangos de movimientos del carpo, tanto lateral como medial, como en flexión y extensión. Y estamos buscando también las zonas de dolor. Uno de los problemas comunes en esta zona, a veces por pisotones o caídas, es que se fracturan las falanges. En este caso llega este perrito con esta falange fracturada. Hacemos una medición de la falange de al lado para ver la distancia real de que debería tener esto. Si es solamente un dedo, generalmente con una férula rígida es suficiente, con una inmovilización. Pero hay algunos perros que son de exposición, que necesitan que su pie esté bien estructurado, bien alineado, que no tenga defecto. Entonces entramos a hacer cirugía de muy pequeñitas, que a veces terminan como en una joyería. Ustedes podrán ver que esta fracturita la reparamos con una microplaca. Son tornillitos de 1.5 muy finitos, pero que te logran una muy buena alineación y una buena fijación, sobre todo en esta área que es de mucha movilidad, de mucho peso. El perro, cada paso que da, pues está utilizando todas estas articulaciones. Esta es una muy buena fijación. Ya subiendo un poco más hacia arriba del miembro anterior, podemos ver aquí que la revisión va en los huesitos del tarso, que son, del carpo, que son 3 articulaciones. Revisamos el radio, revisamos el cúbito, que le llamamos ulna en este caso, y subimos hasta la parte del codo. Es bastante común encontrarse fracturas en esta zona. Aquí este es el radio, esta es la ulna, esta es la zona del carpo, este es el huesito accesorio del carpo, esta es la articulación radiocarpal, y podrán ver ustedes aquí la fractura en esta cráneo caudal radiografía. Podrán ver incluso que está cabalgada prácticamente hacia un lado, se ha desplazado. Esto debería estar alineado de esta manera y está totalmente fracturado. El manejo que se le dio a esto es alinear esta zona, reducir la fractura, y le colocamos un fijador esquelético externo. Fijador esquelético externo tiene 3 clavos en la parte distal, 3 clavos en la parte proximal, y se unen estos clavos con una barra de acrílico. Otra manera mejor de reducir esta fractura podría ser, como en este caso, con una plaquita. Estas son placas de titanio bloqueadas de última generación, por así decirlo, que logran un muy buen trabajo también. Luego pasamos al codo, al húmero, al hombro y la escápula, la parte más
superior del miembro anterior. Aquí lo que hacemos es revisar, presionar la parte de atrás del olecranon para ver si manifiesta dolor. Hacemos los movimientos de medial a lateral, hacemos los movimientos de rotación, tanto le llamamos de pronación o supinación, para evaluar bien el codo. Aquí en esta zona es una articulación bastante difícil porque le llamamos como una articulación apretada, porque aquí se articula la parte distal del húmero, que es un cóndilo que tiene dos partes, el medial y el lateral, la parte de la ulna, que es la parte del olecranon en esta parte, y la articulación del radio. Entonces aquí se conjuntan estos tres huesos y debe estar muy bien congruente para que no tenga problema. Fíjate, en este caso, por ejemplo, aquí encontramos una línea de no unión que le llamamos de la apófisis. En esta parte distal, en la parte distal del húmero, se inserta lo que llamamos el proceso anconio, que es la parte anterior del olecranon. Entonces, esto tiene lo que es un núcleo de crecimiento que a veces no logra con el tiempo unirse prácticamente al hueso. Entonces queda el trocito volando, por así decirlo, en la articulación del codo y es muy doloroso. Aquí podemos ver intraquirúrgicamente este pedacito que es el anconio que les mencionaba, y aquí está la línea de fractura. Muchas de las veces cuando la fractura es muy reciente, intentamos fijarla. La mayoría de las veces ya llevan tiempo después, ya todo deformado, y lo que hacemos es extraer el pedacito fracturado para que la articulación no tenga ese problema y pueda funcionar. Muchas de las veces el codo tiene ligero fallo en la congruencia. Podrán ver ustedes, esta es la escotadura semilunar de la ulna y esta es la parte del cóndilo del húmero, ¿no? Podrán ver ustedes que la separación entre el cóndilo del húmero y la escotadura semilunar es bastante pareja acá, pero aquí es un poco más amplia porque hay un pequeño escalón. Este pequeño escalón ocasiona problemas porque no hay una buena congruencia. O sea, prácticamente el húmero está soportado sobre esta parte y esto que está más menos alto, por así decirlo, no hace una buena estabilización de la zona, y lo que finalmente este pequeño desajuste en el crecimiento de este hueso, en este caso del radio, crea un problema de osteocondritis disecante porque se llama así porque lastima el cartílago articular, y el efecto final es que hay un proceso degenerativo de toda la articulación que es un proceso bastante doloroso en los perros. Aquí, por ejemplo, otro de los problemas del codo es cuando se luxa por un traumatismo, se sale de la zona articular el húmero. Una de las maneras de tratarlo es entrar a cirugía, acomodarlo y fijarlo. Aquí es con un nylon que lo hemos atravesado en la parte distal del húmero y lo hemos fijado a la parte de atrás del codo, que en este caso es el olecranon. Se hace un pequeño orificio y lo que utilizamos es un nylon y un pequeño tubito que le llamamos grapa para fijarlo. Esta grapita es de acero quirúrgico y lo aplastamos y queda como un pequeño, es como un pequeño nudo, ¿no? Para que el nylon sostenga esta zona articular. Obviamente después de esto hay que tener bastante reposo para que no vuelva a salirse. Pero cuando no es luxación y lo que tenemos es una fractura, como en este caso, lo que requiere es la colocación de un tornillo, en este caso de un clavito. Si está fracturado, en este caso, uno de los epicóndilos del húmero, lo que hacemos es alinearlo y fijarlo con un tornillo y un pequeño clavito para que evitar la rotación, y de esta manera queda reparado. Entonces, en la parte distal del húmero, la manera como lo vamos a revisar es apretando la parte distal, fijando la articulación del codo para aislar prácticamente el húmero, y comenzamos a hacerle pues todas las maniobras. En este caso, pues la maniobra va incluyendo evaluar mediante dígito presión la parte del húmero, y al final
movemos hacia atrás y hacemos una hiperextensión para evaluar la parte del hombro, para ver si no tenemos una zona de dolor. Es bastante común cuando hacemos la presión de este hueso manifestar dolor. Muchos de los perros medianos o grandes tienen un problema que se llama panosteitis, que es un sobrecrecimiento de hueso hacia la cavidad medular y es bastante doloroso. Generalmente son perros de 5 o 6 meses hasta el año. Lo bueno de este problema es que con el tiempo desaparece solo y nada más con un tratamiento analgésico es suficiente. Pero muchas de las veces nos puede confundir con problemas articulares o pensamos que es algún problema de fractura o golpe o traumatismo. Uno de los problemas comunes, sobre todo en gatos, uno de los huesos que bastante se rompe es el húmero, como en este caso un gatito de 5 meses que tiene una fractura a la mitad del húmero. Incluso aquí está bastante desplazada, una fractura transversa que en este caso se redujo con un clavito centromedular. No es una fijación buena en el sentido de que no soporta mucho movimiento, pero es un gatito pequeño, pesa muy poco y con buen cuidado esto llega a buen fin. En la parte del húmero y en la zona del hombro podremos apreciar que este es la escápula, un hueso plano, y este es un hueso largo, que es el húmero y es la zona del hombro, que está soportado por una gran cantidad muscular, tanto de la parte lateral, la parte craneal, la parte medial, todos los músculos pectorales, bíceps, tríceps, etcétera, que soportan esta articulación. Hay que maniobrar la articulación para ver los rangos de movimiento. Aquí podremos ver una manera de evaluarlo, fijar en la parte del codo, porque si aquí hay un problema de dolor y no lo fija, puedes pensar que el problema está en el hombro, cuando a lo mejor está en el codo. Entonces lo que hacemos es aislar esta zona fijando con nuestra mano que el codo para que no se mueva y de esa manera poder estar manipulando nada más el codo. Si al hacer la manipulación hay dolor, pues ya sabremos que es prácticamente del hombro. Aquí evaluamos las inserciones del supraespinoso, el infraespinoso, cómo está la articulación, los ligamentos colaterales, los ligamentos colaterales mediales, la inserción del bíceps y podemos estar evaluando la salud de esa articulación. Es bastante común en esta zona que haya también luxación del hombro. Ustedes podrán apreciar en esta radiografía, este es el húmero que se ha salido prácticamente esta bola que vemos aquí, que es la cabeza del húmero, debería estar insertada en esta parte de acá, no insertada, sino unida, congruente con el espacio glenoideo de la parte final de la escápula. Aquí ya se ha reacomodado y se ha fijado. Podrán ver aquí usamos también un nylon, aquí está un pequeño orificio en la parte de la espina de la escápula y le hacemos un amarre prácticamente con el nylon y esta grapita. Y luego hacemos una férula de espica, se llama esto, que es una férula que sostiene el miembro de manera rígida mientras le damos tiempo a que la cápsula articular, los ligamentos, los tejidos fibrosos de alrededor vayan estabilizando esta zona. Esta zona está fijada de manera primaria por ligamentos colaterales y por laterales y ligamentos colaterales mediales. Esta es la zona de inserción del bíceps y muchas de las veces requerimos a veces estudios como de tomografía o resonancia para poder ver bien los perfiles de la articulación, porque radiográficamente a veces no es tan fácil. Esta es una radiografía bastante bien tomada y podremos apreciar que aquí la parte lisa y cóncava de esta parte se interrumpe, como podrán ver aquí en el dibujo, porque el cartílago se ha levantado. Este es un problema bastante común de osteocondritis. Pero cuando solamente tenemos problemas de ligamento, a veces no hace falta operar. Muy buenos resultados se obtienen con este tipo de cabestrillo, que lo importante de aquí es que se agarra de ambos lados por los codos y en la parte de en medio tiene como una manea prácticamente para que no se abra esa zona y proteger los ligamentos de la parte medial, que son los que generalmente se lastiman. Otro de los problemas es el problema de la inserción
del bíceps femoral. Muchas de las veces este se lastima y cuesta hacer la evaluación. Esta evaluación para este problema de la inserción del bíceps braquial, lo que hacemos es sedar al perro y le presionamos esta zona y lo hiperextendemos. Cuando tiene este dolor, aunque esté sedado, siente bastante dolor. Y es una manera de demostrar que realmente el problema es en el tendón de este músculo. Pero hay que saber pues hacer bien la maniobra para poder tener la evidencia correcta. Y la parte más alta del miembro torácico es la parte del escápula, que es un hueso plano que está bastante protegido por grandes masas musculares, el supraespinoso, el infraespinoso, trapecio, serrato, romboides, muslos infraescapulares. Y la manera de evaluarlo es igual, hacer la manipulación aquí sobre la espina de la escápula para ver si está en buena alineación, está rígida, no tiene dolor, está sosteniendo esta parte superior. Al hacer esta manipulación estamos evaluando la zona de la articulación, porque bastante llega a suceder de que se rompe esta parte de la zona articular. Ustedes podrán ver aquí en una radiografía, esta es la escápula que está rota en el cuello de la escápula. Esta es la parte superior del húmero y esta es la parte de la fosa glenoidea, y esto prácticamente, esto debería estar acá, pero aquí está, pues se fracturó y se fue hasta adelante. La manera de corregirlo es entrar a esta zona y colocarle pues una plaquita para que la zona articular esté en buena posición. Aquí podrán ver ustedes una plaquita en L para que se pueda adaptar a estas zonas tan difíciles de poderlas reducir. Luego iremos a la parte, estos son los miembros anteriores, vamos a la parte de los miembros posteriores. Aquí igual metodología, vamos a comenzar de la parte más distal de los miembros posteriores, que son los dedos, los metatarsos, la zona de los tarsos, y después iremos hacia la zona de la tibia, fémur y cadera, ¿no? Entonces aquí la misma historia que en el miembro anterior, en la parte distal, son tendones, ligamentos, pequeñas cápsulas articulares, mucho tejido fibroso que son los que sostienen esta parte distal. Hay que evaluar los rangos de movimiento de esta parte distal, a como podrán ver ustedes aquí, que le hacemos. Evaluamos dedo por dedo, falange por falange, evaluamos los metatarsos, vemos los cojinetes, hacemos los movimientos hacia lateral y medial, etcétera, para poder evaluar bien esta zona, flexión y extensión, hasta donde se pueda, para evaluar muchas de las veces cuando esta zona está luxada o con problemas de ligamento, los movimientos son exagerados porque está floja pues la zona, porque los sostenes están rotos. Entonces, aquí, por ejemplo, en este gato, hay una fractura de la zona de los metatarsos. Podrán apreciar que se rompieron todos los huesos largos aquí de los metatarsos. Y una manera de corregirlo fácil y barata, bueno, no tan fácil porque a veces los huesitos sí te dan bastante problema para poder poner estos clavitos centromedulares. Hay algunos doctores que reparan todos los huesos en general, con reparar los dos metatarsos del centro y luego con una férula generalmente es suficiente, porque estos dos del centro son los que generalmente soportan más carga. Y luego con una ferulita por unos 20, 30 días generalmente es suficiente para hacer un buen trabajo. Otro problema en esta zona es cuando se rompe el tendón de Aquiles. Ustedes podrán apreciar que cuando el gatito apoya en esta parte de acá, de la parte distal, tiene una posición como plantígrada. Y eso es porque el tendón de Aquiles se ha roto en una hiperextensión, una hiperflexión, perdón, de esta zona. Podrán ver ustedes que la parte donde estaría insertado el ligamento, el tendón, está rota. Aquí la manera de entrar a repararlo es entrar a cirugía, abrir esta zona y suturar ese tendón. Luego que lo suturamos, debido a que los tendones no son buenos para hacer una buena cicatrización, los apoyamos con una férula. En los gatos es bastante difícil mantener la férula, entonces yo prefiero
ponerles unos clavitos y un fijador esquelético externo por un mes por lo menos, mientras para que la zona se mantenga estable, que no tenga mucho movimiento y mientras el proceso de cicatrización va mejorando. Ustedes podrán ver acá donde el tendón pues ya está prácticamente sosteniendo la parte aquí final del calcáneo. Hacia la zona de la tibia es donde hay bastante más masa muscular, sobre todo en la parte lateral. Aquí también evaluamos los rangos de movimiento. Podrán ver ustedes que la forma de evaluarlo es pues hacer movimientos de flexión, extensión, ir palpando la tibia a todo lo largo. En esta zona son dos huesitos, la tibia y la fíbula. Evaluamos pues lo que es la zona articular y luego vamos a evaluar lo que es la rodilla, ¿no? Aquí los problemas principales, por ejemplo, son las fracturas de la tibia, como podrán apreciar en este perrito poodle. Esta es la zona del fémur, esta es la zona de la rodilla, este es donde comienza la tibia y aquí tenemos una fractura que podrán ver en la parte proximal, incluso se va hacia atrás la parte proximal de la tibia. La manera de que se corrigió es colocar un par de clavitos centromedulares desde la parte proximal por el centro medular y luego lo que llamamos una bandita de tensión, que es un pequeño clavito con un alambre para poder sostener bien esta parte de acá. Otro también es entrar a la zona de la rodilla. Aquí es una preparación anatómica donde se ha levantado el ligamento patelar para poder ver bien la parte final del fémur, donde está la corredera troclear, la parte superior de la tibia, donde están los meniscos, los ligamentos intermeniscales, la zona donde se inserta el tendón patelar. Este es un extensor digital largo y los ligamentos colaterales que sostienen esta zona. ¿Cómo le evaluamos? Toda esta parte, vamos subiendo por la zona, evaluando la zona de la tibia, hacemos movimientos de flexión y extensión, luego tomamos la tibia, hacemos lo que llamamos un movimiento hacia el lado o hacia allá para ver si la patela está en su lugar, porque muchas de las veces este huesito de la rodilla que le llamamos patela se va hacia un lado y hacia otro y eso crea inestabilidad. Y luego hacemos lo que llamamos el movimiento de cajón, mantenemos fijo el fémur y hacemos una evaluación y este es otro movimiento que es una evaluación de la tibia al hacer una flexión de la parte del tarso. Son pruebas ya establecidas para evaluar la rodilla. Aquí, por ejemplo, podemos ver muy de cerca en la zona de la rodilla el movimiento exagerado de la rodilla. Aquí se sale de su canal normal y esto le llamamos una luxación patelar. Ya prácticamente para entrar a cirugía, donde ya tenemos rasurada la zona y podrán ver ustedes que podemos mover la rodilla hacia un lado y hacia otro. Esto crea mucha inestabilidad en la zona de la rodilla, por lo cual se necesita corregir mediante un proceso de cirugía. Aquí podemos ver, este es un perrito, un terrier escocés, una radiografía, el cráneo caudal y medio lateral de la zona de la articulación. Se hacen mediciones para poder ver los ejes largos, la zona de carga, los ángulos, si están bien alineados. Y muchas de las veces, como en este caso, la zona de carga, el eje largo, está bien alineado, pero tiene problemas de formación. En este caso, tiene una asimetría. Esta es la parte, esto es adentro de la cirugía, en la zona distal del fémur. Ustedes podrán ver acá que este levantamiento de acá debería de este otro lado ser de esta misma altura, pero hay una asimetría y esta asimetría crea un surco mal, o sea, aquí la rodillita no se logra sostener, sino que se va hacia uno de los lados. Y la manera de corregir es hacer una osteotomía, hacemos acá que es un corte del canal del surco troquear para hacer una profundización para que pueda la patela, la rodillita, tener topes, por así decirlo, en ambos lados para que no se salga de su lugar. Aquí en algunos otros casos, como en este caso,
la rodilla se va para un lado y se va para el otro. No solamente hacia lateral o medial, como en la mayoría de los casos, porque ambos topes, por así decirlo, del surco troquear están muy planos, están muy aplanados y la historia es la misma. El tratamiento es hacer una profundización de esa zona de la corredera troquear. Además de hacer la profundización de la zona, podrán ver ustedes que la patela prácticamente se ha hundido. Hay que también hacer una corrección en la parte de la tibia donde se inserta el ligamento patelar. La mayoría de las veces hacemos como un corte y una tracción de esta zona para que el ligamento patelar jale la zona de la rodilla y pueda quedar estable. Y esto es ocasionado por un aplanamiento. Esto es lo que llamamos una displasia, una malformación que te ocasiona problemas posteriores. Y esta es la prueba de cajón que les mencionaba, que es agarrar la parte final del fémur y hacer un movimiento hacia adelante de la tibia. Cuando tenemos este movimiento, es un movimiento exagerado y el diagnóstico de este problema es una rotura del ligamento cruzado anterior. Esta es una prueba que se llama compresión tibial, donde nosotros hacemos una flexión de la parte distal y al hacer la flexión tensionamos estos músculos caudales que sería en este caso el gastrocnemio, y si está roto el ligamento cruzado anterior se va a ir hacia adelante. Es como una prueba complementaria. Ustedes podrán ver aquí, flexiona la parte del tarso y podrán ver este movimiento exagerado de la tibia hacia adelante. Eso es por una rotura del ligamento cruzado anterior. Es muy importante tener claro esto porque esta es una de las principales patologías que nos enfrentamos en la vida diaria de los perros. Aquí podrán ver este perrito tiene una claudicación grado 3, ya lo habíamos visto. Le hacemos la prueba de cajón y podrán ver ustedes el exceso de movimiento porque tiene una rotura del ligamento cruzado anterior, y lo que hacemos es una cirugía que se llama un adelantamiento de la cresta tibial. Al hacer nosotros el adelantamiento, traccionamos el tendón patelar y se logra estabilizar la rodilla. Este con unos implantes recientes que tenemos que nos han funcionado bastante bien. Más hacia arriba del miembro torácico vamos a evaluar lo que es la zona del fémur y la zona de la cadera. Esta es la musculatura de la parte interna, de la parte medial del miembro posterior, y esta es la parte lateral. Aquí tenemos grandes masas musculares, glúteos, sartorios, y en esta parte de atrás los semitendinosos, semimembranosos. Aquí en la parte interna tenemos otra gran cantidad de músculos de esta zona, pectíneos, etcétera, ¿no? Que sostienen esta parte articular. Esta es una zona de gran movilidad, tanto hacia flexión, extensión, rotación, hacia adentro y hacia afuera, que le llamamos aducción y abducción. Ustedes podrán ver aquí la evaluación en tiempo rápido y en forma. Aquí estamos evaluando el fémur, hacemos los movimientos de rotación, de flexión y extensión, y luego hacemos una evaluación de la rodilla y presionamos el fémur contra la cadera para ver qué tal está la zona donde se inserta la cabeza del fémur a la zona acetabular de la parte de la cadera, para evaluar si tenemos un problema de displasia de cadera. Podremos ver ahora este perrito, por ejemplo, en esta zona sucede mucho, es una de las principales fracturas que están más reportadas es en el fémur. En este caso, en la parte proximal, podrán ver ustedes la zona de fractura, y aquí una vez que lo reparamos, le pusimos un clavo con un pequeño cerclaje para darle alineación y estabilidad a esta parte. Este no es un clavo redondo, es un clavo que le llamamos trilaminar, que se inserta en la parte centromedular y se clava alrededor del diámetro, y eso le da mucha estabilidad. Este es más hacia arriba en la zona de la articulación de la cadera. Podrán ver ustedes que esta cadera de aquí está bien. Este es un acetábulo que está bien. La cabeza del fémur está bien asentada, pero en este caso el acetábulo está vacío porque la cabeza se salió y se fue hacia adelante. Por eso se llama una luxación coxofemoral. En la radiografía lateral podrán ver la cabeza del fémur totalmente salida de su lugar. Lo que hacemos es una cirugía donde regresamos la cabeza a su lugar, y mediante un nylon y un amarre
y un clavito ancla, un tornillito ancla, hacemos una fijación. Lo primordial es regresar la cabeza a la zona articular y luego hacer este tipo de fijación. Este tipo de fijación, como les decía, este tornillito que está acá es la cabecita que vemos acá. Y luego es un nylon, que este nylon viene fijado a la parte de aquí, que es el gran trocánter, y luego está sostenido por esta grapita. O sea, una vez que ya está acomodado, le hacemos una fijación para evitar que se vuelva a salir. Y la prueba importante para la displasia de cadera es lo que llamamos la prueba de Ortolani, que viene dado de manejo de medicina humana, donde lo que hacemos es presionar el fémur contra el acetábulo, sostenemos esa presión y levantamos el fémur. Aquí la idea es sacar la cabeza del fémur, si es que tiene displasia, va a salir, y una vez que lo levantamos, ¡prac!, vuelve a caer al acetábulo. Y ese ¡prac! Que les dije que es un clic, es el que determina si el ortolani es positivo o negativo. Aquí podremos ver presiono y una vez ¡prac!, ese pequeño movimiento de regresar la cabeza al fondo del acetábulo, aquí lo vamos a repetir. Aquí estoy presionando, estoy levantando, ¡plac!, cae. Ese momentito hace un pequeño chasquido, un pequeño clic, que a veces no es fácil de poderlo evidenciar, pero es patognomónico prácticamente de una inestabilidad de la articulación de la cadera y de displasia de cadera. ¿Cómo tratamos esto? Sobre todo en perros jóvenes que tienen este problema de la cadera. Este es un problema de displasia, está muy salida la cabeza, no hay una buena congruencia. Los San Bernardo son una de las típicas razas que tienen este problema, y cuando están jóvenes lo que hacemos es una cirugía para rotar este acetábulo y que pueda introducir, ajustarse mejor a la cabeza del fémur. Y hacemos lo que se llama la triple osteotomía pélvica para poder hacer esta rotación. Cortamos la parte distal del isquio, cortamos una rama del pubis y cortamos el cuerpo del ilio. Colocamos una placa que tiene un doble plano de inclinación, la colocamos en su lugar y lo que hace es mejorar la congruencia articular. Muchas veces hacemos la cirugía y se ve todavía bien feo. En este caso, pues se ve bastante decente, pero la cirugía funciona clínicamente bien para que mejoren la congruencia articular y tengan menos problemas, sobre todo de osteoartrosis. También tenemos en esta zona de la cadera fractura del acetábulo. Aquí podrán ver, este es el acetábulo que tiene una fractura y esta es la cabeza del fémur. La manera de repararlo es entrar con una plaquita que es angulada para que se adapte a esta zona semicircular y fijarlo con tornillos. También bastante común tenemos las fracturas del cuerpo del ilio. Ustedes podrán ver aquí de este lado, está normal esta parte de la mitad de la pelvis. Esta es la zona de la cabeza del fémur que debería estar de este otro lado. Esta cabeza del fémur debería estar a esta altura, pero como esta zona está fracturada, se desplazó hacia craneal. La manera como lo hacemos es con una de estas plaquitas que tienen una angulación hacia lateral, porque un problema principal de todo este tipo de fracturas que invaden la zona del canal pélvico, y aquí te ocasiona problemas para la defecación, para la micción o problemas posteriores reproductivos. Y cuando uno hace la reparación, hay que tener el cuidado de que quede el canal pélvico lo suficientemente abierto. Por eso estas plaquitas funcionan bastante bien, porque ellas vienen con esa angulación. Y esta es la manera intraquirúrgica como deben de quedar colocadas para que la cadera vuelva a tener una buena congruencia y tenga un buen canal abierto. Esta es la última diapositiva. Este es un perrito pitbull que viene todo tatuado, seguramente uno de esta gente de los MMA, de esos peleadores que se vienen tatuando por todos lados. Este es otro perrito que seguramente es de esa moda que le llaman darquetos. Y este es otro de una doctora que lo publicó, que se parece a Einstein, ¿no? Al genio este físico. Esto lo pongo aquí porque
muchos de nosotros o muchos de los del mundo de perros tratamos de humanizar muchos de estos de las mascotas, y eso les ocasiona pues a veces algún problema, pero hay asociaciones mundiales de muchísimo dinero, de muchísimo nivel, mucha ciencia de por medio, donde tratan de mejorar las razas, y muchos de ellos pues logran perros por ejemplo, este es un Rottweiler alemán y este es un Rottweiler americano que han hecho diferentes cruzas, y el perro alemán, que es mucho más pequeño, el americano han logrado que sea mucho más grande. Un perro pues realmente lindo, impresionante, mucho más inteligente. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Muchos del folclore de los que se dedican al mundo de los perros, pues tratan de hacerle cambios, ¿no? Para lograr determinado objetivo, en este caso un objetivo emotivo de querer a tu perrito y querer que se vea más inteligente o más agresivo o más raro, ¿no? Pero hay asociaciones internacionales en que eso lo hacen de una manera científica para mejorar la calidad de los perros. Pero muchos de estos mejoramientos de raza traen aparejados problemas genéticos, donde muchos de los problemas que antes no teníamos, como por ejemplo en el caso del ligamento cruzado anterior hace 20, 30 años, prácticamente era como un material exótico, desconocido, ahora es uno de los problemas más comunes que vivimos tratando. Entonces muchos de los problemas que actualmente tenemos es porque la gran expansión de crecimiento y de cruza que nos pone en reto a nosotros los veterinarios, porque tenemos que vivirnos actualizando con todo este tipo de problemáticas. Pues muchas gracias, espero estar más o menos en tiempo. Comenzamos 2:30, 3:30. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muy bien, doctor. Listo. Ya terminó. Listo. Muy bien, doctor. Si no hay preguntas, pues damos por finalizado, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, doctor. A ti, linda. Saludos. ¿Cómo está?
Bien, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Esperemos que les haya gustado porque ahorita es lo simple, ya después se pone pesado. Sí, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muy bueno. No, Claro que nos gustó. Lo que pasa es que como hay pocos estudiantes y más que todo están de los primeros años, claro, vamos. ellos ahorita solo están recibiendo. Sí, pero ya después vamos poco a poco escalando. Claro, claro. Hay un punto que a mí yo como que no quedé muy clara también porque me gustaría que hiciera alguna referencia porque como que se cortó, hubieron momentos que se cortó este, la señal. Y es A ver, en el examen estático, doctor, dime. en la inflamación del carpo. No sé, algo dijo ahí. En la información del carpo. Ajá. Mira, lo principal del examen clínico es detectar dónde está el problema. Una, porque la mayoría de las veces el propietario te dice, tiene un problema en la pata izquierda, ¿no? Cojea, esté inflamado, pero muchas de las veces tú te vas directo al problema cuando el problema a lo mejor está en otro lado. Entonces, como el animalito no puede hablar, no puede decir, y muchas de las veces ni siquiera manifestarlo porque el problema no es muy evidente. Por eso es que es importante insistir siempre en que tiene que ser sistemático, no dejar ninguna de las partes. Muchas veces, incluso cuando ya tiene experiencia, pues te vas directo, ¿no? Pero lo correcto es siempre ser muy ordenado, muy sistemático para poder definir cualquiera de los problemas, porque muchas de las veces tú te vas al problema principal por el que te lo llevan y a lo mejor trae un problema severo en otro sistema, en otro órgano, que a lo mejor son mucho más graves que el que traes por el que te lo llevan. Entonces, por eso uno debe cubrirse siempre las espaldas, porque si a uno tiene un problema ortopédico y lo vas a meter a cirugía y no has detectado que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva grado terminal y lo metes a un problema de anestesia, en cuanto le comiences a pasar los preanestésicos, ni siquiera llega a la anestesia y el animal se te muere. Y la culpa es tuya. O sea, ahí sí que debe ser uno pues muy estricto, ¿no? Realmente es todo un proceso para poderlo llevar. Aunque eso es, dichosamente, no es en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, pues, lo que ves es lo que hay. Pero hay que tener siempre el cuidado porque, pues, está de por medio la vida del paciente, está de por medio el cariño que le tienen los propietarios y tu prestigio profesional, ¿no? Entonces, hay que tomar todas las medidas para hacer un buen trabajo. Hacerlo, pues, como dicen, de manera profesional. Y el problemita del carpo, pues el de los carpos hay 11.000 problemas. Es una zona bastante traumática porque es la que realmente vive todo el tiempo exponiendo los animalitos, ¿no? Donde van caminando, donde van pisando, donde van saltando. Ellos no usan zapatos. Muchas de las veces, a veces nada más una pequeña herida, una pequeña espiga de algún material de pasto o de árbol y crees que ya tiene un problema de osteoartrosis, de osteodistrofia, un problema tumoral, un problema, hay muchísimos problemas y pues hay que saberlo diferenciar. O sea, es todo pues un proceso y todo esto te sirve para que vaya siendo cuidadoso. Y la verdad no puedes diagnosticar lo que no sabes. Es la parte bien difícil. O sea, muchas de las veces te pones a hacer un diagnóstico que no sabes ni no tiene pies ni cabeza. Entonces sí se necesita, pues estudiarle un poco, no es difícil, te toma tiempo nada más. Sí, esto es para el especialista. Sí. Pues la verdad sí, y fíjate que así es como nos manejamos acá. O sea, por ejemplo, aquí en el hospital hay como 6 médicos que se dedican nada más a medicina interna. Y yo generalmente no quiero ver a ningún perro si no han pasado por las manos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos viven más en eso. O sea, ellos hacen primero una evaluación general y ya cuando ellos me dicen, no, ya está bien de todo, pues a ver tu opinión de ortopedia, ¿no? Pero pues En este caso como más fácil. sí, y hay veces ni uno puede lo suficiente,
pero pues aquí como es una ciudad grande, puedes llamar a otro que es especialista en esto, otro que es especialista en lo otro, puedes mandar a hacer otros tipos de diagnóstico. El problema es cuando estás solo en un lugar donde no tienes ayuda, pues ahí tienes que rascarte, como dicen las pulgas, tú solo, ¿no? Entonces hay que tener pues mucho más responsabilidad y tener bastante conocimiento, que ahora la verdad ni siquiera es tan difícil, es cosa de ponerse a estudiar y a profundizar. La verdad que la mayoría de las veces, siendo uno disciplinado y estudioso, no necesita hacer un genio, estudiar en grandes universidades. Ahora hay suficiente por internet, hay suficientes libros, hay gran cantidad de cursos por todos lados. O sea, la ciencia ha habido una explosión en esto de los perros y los gatos porque hay muchísimo dinero de por medio. Fíjate, Claro. solo el ligamento cruzado anterior de esa patología que tengo que ahora es de primera, en Estados Sí. Unidos hace 10 años hubo una estadística, 1.3 billones de dólares lo que se mueve en Estados Unidos solo por esa cirugía. Un tipo de problema. Tipo de cirugía. Entonces, exacto, entonces hay mucho negocio de por medio y eso ha sido muy bueno porque ayuda a que la ciencia avance, ayuda a que tengamos mejores materiales para trabajar, a los perros les va mejor porque hay mucho mejor conocimiento, o sea, realmente conjuntando bien todo esto, al final es una pues muy buena labor, la verdad. Claro, pero por eso son importantes estas charlas porque a uno le ilumina el bombillo también, ¿verdad? Claro, claro, porque pues uno ha tenido la oportunidad de estar ahí con gente pues buena, que tiene mucha experiencia y pues lo ideal es pues ir compartiendo esto, ¿no? Para que por lo menos se vaya tomando conciencia de la importancia que esto significa. Pues bueno, yo creo que ya suficiente, nos vemos en un mes más. Pues me despides del doctor Luna porque creo que está como medio desconectado. Ok, doctor. Enterado. Muchas gracias. Bueno, abrazo a todos. Abrazo.